Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. La clase de hoy tiene que ver con los indicadores económicos. Estos términos que les voy a mostrar son términos que ustedes están viendo en el día a día referente a los temas de economía, ya que ustedes pueden ver en el noticiero cómo hablan acerca del PBI, cómo hablan acerca del PNB, qué quiere decir ese 12% que dice la ministra de Economía que se está utilizando este año. eh, que se va a utilizar este año, qué es lo que se quiere alcanzar, etcétera, etcétera. Entonces, esta clase tiene los principales indicadores económicos que a ustedes les va a permitir entender un poco más o entender mejor de qué es lo que se viene hablando actualmente. A ver, primero vamos a ver el tema de cuentas nacionales. Y para hablar de cuentas nacionales, nosotros tenemos que saber que estas cuentas son un registro contable de las transacciones que se realizan por los distintos sectores de la economía, en la cual se le brinda una perspectiva global del sistema económico. Este es un indicador macroeconómico. Las cuentas nacionales son la aplicación en la práctica de un llamado flujo de ingresos, por el que se presenta de un modo simple, en donde se realizan algunos supuestos de simplificadores de la realidad. Esto quiere decir que, ahorita les voy a enseñar la gráfica, que en esa gráfica se explica cómo es que nosotros podemos llevar a cabo o entender mejor el tema de las cuentas económicas. Este de aquí es el gráfico de las cuentas económicas. Habla acerca del sector externo, de un estado, de las familias, de las empresas. Básicamente, la economía está formada por el estado, la familia, las empresas y los factores económicos que se puedan dar a través de ella. Si ustedes ven aquí estas letritas, no las tengan muy en cuenta que van a ser resueltas a lo largo del video. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de las cuentas nacionales, hablamos de que cada uno de estos que están en rojo son agentes económicos. Primero vamos a comenzar con el tema de las familias. ¿Quiénes son las familias? Las familias son los titulares de los factores productivos que van a alquilar o vender a las empresas para que puedan generar bienes y servicios finales, percibiendo a cambio una retribución monetaria. Es decir, las personas trabajan para poder recibir a cambio una retribución monetaria con el fin de gastar ese dinero en el consumo o ahorrarlo para un consumo futuro. Pero necesariamente ese dinero va a ser destinado a el consumo. Ahora, también una porción de este ingreso recibido va a ser destinado a las obligaciones fiscales, como por ejemplo, los impuestos que se pagan cuando estás en planilla y te dicen que y te los debitan, como por ejemplo las personas que manejan recibos por honorarios que tienen que declarar impuestos, como por ejemplo los impuestos que pagamos todos los días con los productos que consumimos, como el IGB. Entonces, el agente económico de las familias, básicamente, es poder brindar un bien o servicio que va a ser retribuido, y con esa retribución nosotros podemos consumir más productos y también aportar al Estado a través de impuestos. El segundo agente económico es la empresa. ¿Y qué quiere decir la empresa? La empresa lleva a cabo el rol productivo de la economía, es quien va a producir todos estos bienes y servicios, y van a incurrir a la contratación de factores que distribuyen el consumo abasteciendo mercados y recibiendo como pago el valor de los bienes y servicios producidos en un país, que es lo que se conoce como PBI. No se preocupen, lo vamos a ver más a fondo más adelante. Ahora, además, otra de las funciones de estos agentes económicos como empresa es que capta fondos de sectores que están mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Que captan créditos a través del mercado y realizan gastos de inversión. Y esto está destinado a aumentar el stock de la economía. Si vemos el gráfico, aquí ustedes tienen las empresas, y las empresas vienen o tienen la capacidad de tener fondos de inversiones y al mismo tiempo también gastar su dinero. Otro de los factores económicos es el Estado.
Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es realizar los gastos necesarios para desempeñar distintas actividades comprando bienes y servicios. El Estado, a través de lo recaudado, a través de los impuestos a las familias y a las empresas, ¿qué es lo que va a hacer? Invertir ese dinero en gastos que sean necesarios para desarrollar las actividades del gobierno. Existen periodos en los que estos gastos o este dinero es ahorrado y se tiene un fondo de ahorro, que es lo que se considera como superavitario, y otros en los cuales el Estado es deudor de fondos y que quiere decir que estamos en déficit. Ahora, el Estado, como pueden ver, está aquí muy ligado a las familias, porque para que el Estado funcione depende netamente de los impuestos que las familias van a aportar. Y también finalmente tienes el factor externo, y este factor externo depende netamente de las exportaciones y de las importaciones de un país. ¿Qué quiere decir? Todo lo que viene del extranjero es lo que se le conoce como importación, y todo lo que sale como producto al extranjero es lo que se conoce como exportación. Pero también a través de un flujo de fondos financieros, cuando el ahorro del sector externo se utiliza para financiar una inversión en un país. Es decir, cuando un país quiere poner una empresa en Perú, tiene que hacer un fondo de inversión en ese lugar. Y ese es el dinero que se utiliza para poder financiar algún tipo de empresa extranjera en el país de origen. Ahora, a todas estas fuentes económicas se les asigna un sector o una cuenta donde las entradas o ingresos serán créditos o fuentes de salida de dinero, que también serían gastos. Se rige el principio de la partida doble en la registración, con lo cual representa que el ingreso para un factor debe significar gastos para otros sectores, y los usos deben ser iguales a las fuentes de cada cuenta, y las diferencias se deben verificar entre los ingresos y los gastos de ahorro en cada uno de los sectores donde se realicen este tipo de actividades. Ahora, ¿cuáles son los agentes económicos? Lo habíamos visto hace un ratito, hablábamos del PBI. El PBI es uno de los indicadores, si no es el más importante a nivel económico en cada región. Porque, ¿qué es lo que representa el PBI? El PBI es lo que nosotros conocemos como Producto Bruto Interno. Y el PBI se mide en un periodo determinado. Por lo general suele ser en un año, también puede ser medido en trimestres para compararlo con años anteriores. ¿Qué quiere decir el PBI? El PBI es un indicador que mide cuánto se produce en un país en un periodo determinado de tiempo. Es un número que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios que han sido producidos. Incluye bienes y servicios transados en los mercados y lo producido en el país sin importar la nacionalidad en la que se produzca. Es decir, sin importar la nacionalidad de quien lo produzca. Por ejemplo, una empresa americana. Por ejemplo, Lacoste, los polos Lacoste, la marca del cocodrilo. Lacoste tiene un centro de producción en Perú. ¿Qué quiere decir? Lacoste, empresa americana, subcontrata a empresas peruanas para que se encarguen de su producción de polos. Esa empresa, la producción de esa empresa Lacoste en Perú, forma parte del PBI, ya que son productos que se están produciendo en el país de origen, es decir, en nuestro país. ¿Ok? Si el PBI aumenta, es conocido o se llama también crecimiento económico. Es muy bueno si el PBI aumenta. El Perú viene aumentando el PBI desde hace más de 20 años, por lo menos. Desde hace 20 años el Perú viene sumando en el PBI. ¿Eso qué quiere decir? Que las actividades que se realizan en el Perú vienen generando buenos ingresos. Por ejemplo, en el periodo de enero a agosto, el Perú creció o el PBI creció en 2.1%, lo que significa respecto al periodo del año, lo que significa respecto al igual que el periodo del 2018, la producción aumentó en 2.1. Crecer quiere decir que produce más.
Por el contrario, si el PBI cae como ocurre en Venezuela, se denominaría una recesión. Ahora les quiero mostrar cómo se divide el gasto, cómo se dividen el PBI en el Perú. ¿Cuáles son las industrias que conforman el PBI en el Perú? Industrias. Por ejemplo, aquí, una de las industrias más importantes es la manufacturera, que tiene 16.52%. La manufacturera habla acerca de, por ejemplo, todo el tema de confección, corte, ropa, zapatos, ese tipo de cosas. Luego la segunda más grande es la de la minería y los hidrocarburos, todo lo que está relacionado a la minería. En lo agropecuario, como por ejemplo la producción de papas, frutas, vegetales, mueve el 5.97 del PBI. Una de las industrias que está más en riesgo con el tema de del coronavirus es la del turismo. Por aquí también está alojamiento y restauración, es el 2.86%. Esta industria va a ser una de las más golpeadas, ya que no tiene forma de subsistir si no tiene clientes. Entonces, el PBI está dividido en todas estas industrias que les acabo de mostrar. Pero la variación de esas industrias depende netamente a la producción de las personas. Por ejemplo, este año, como ya tenemos problemas con el tema de la producción de diferentes tipos de insumos que no se están llevando a cabo por el problema del coronavirus, el mercado nacional va a reflotar y va a reflotar en, por ejemplo, la manufactura. Las personas o las empresas van a comenzar a producir más artículos relacionados a la higiene personal, mascarillas, ropa adecuada, etcétera, etcétera. Toda esa industria va a mejorar por el tema del coronavirus. Por el contrario, también habrán otras que se vean muy afectadas, ¿no? ¿Para qué sirve el PBI? El PBI tiene dos objetivos o sirve para dos canales específicos. El primero, el aumento del PBI va a hacer que se eleve la recaudación tributaria. ¿Por qué? Si las empresas producen más es porque van a vender más y por ello van a pagar más impuestos. Entonces, una de las cosas más importantes del PBI es que al crecer no solamente crece el PBI, sino también la recaudación tributaria o la recaudación del gobierno, con lo que tendrían más dinero para generar otro tipo de mejoras para el país. Ahora, el segundo factor es que también puede llegar a producir más empleo, pero esto depende de cómo se aplique. ¿Por qué? Porque muchas veces el PBI o las mejoras en la empresa pueden también significar un avance en cuanto al desarrollo de la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente voy a contratar más gente, sino que podría tener una máquina que reemplace al uso de las personas. Si fuera a darse el caso, la clave de esto estaría en la educación técnica. ¿Qué quiere decir la educación técnica? La educación técnica es educar a estas personas o educar a las personas para que aprendan a hacer uso de estas herramientas que permitan la reducción de personal, ¿ok? Y por otro lado, también existen trabajadores que estén preparados en actividades demandadas para las empresas. Esto es, si efectivamente necesito más empleo porque tengo más producción, entonces voy a necesitar gente que esté preparada para las actividades que me demanden, ¿ok?